Bienvenidos a esta nuestra edición especial Tomando Café. Hoy tomamos café con una de las escritoras más importantes y emblemáticas de las letras mexicanas, Margot Glantz. Yo soy Adriana Pacheco. Pero a partir de las redes, sobre todo Twitter y Facebook y Wikipedia, empecé a ver ciertas cosas, ciertas constantes que ya había yo notado de otra manera, pero que me dieron pábulo a pensar de una manera mucho más estricta y más violenta la falta de jerarquización que pasa en el mundo moderno. Aunque ha habido siempre una falta de jerarquización, ahora se ha agigantado a un grado verdaderamente bestial. Nacida el 28 de enero de 1930 de padres emigrantes, Margot Glantz es narradora, crítica y especialista en teatro. Estudió literatura y tiene un doctorado en letras hispánicas en la Sorbona. Fue alumna de Alfonso Reyes, Samuel Ramos y Leopoldo Sea, entre otros. Ha sido catedrática en diversas instituciones en México y en el extranjero. Fue asociada cultural de la Embajada de México en Inglaterra y directora del Instituto Nacional de Bellas Artes. Ha ganado varios premios como el Javier Villaurrutia, Sor Juana Inés de la Cruz, el de la Feria Internacional del Libro, Alfonso Reyes, por el Colegio de México, entre otros. Su obra muestra un interesante proceso escriturario por el que ha pasado, que se enriquece de la crítica, la filosofía, la historia cultural, las letras clásicas y una reflexión profunda desde la literatura sobre la modernidad. Muchísimas gracias. Pues es un verdadero honor. Muchas gracias por invitarme a tu casa. El abrir las puertas de la casa es siempre un signo, un gesto que yo agradezco muchísimo. Pues has escrito entonces narrativa, ensayo crítico, en crónica, metodología, poesía, híbridos en... Poesía no. Quizá haya algunos elementos poéticos en mi obra, pero no es poesía directamente, ¿no? Sería entonces algunos híbridos también que pueden ser entre la narrativa y la crónica y el ensayo. Es decir, que mis textos no son muy canónicos es decir, hay una pulverización de géneros que siempre he frecuentado y que creo que ya se volvió una cosa bastante normal, ¿no? Di propiamente novelas, aunque por ejemplo Rastro creo que es más novelística que lo que he escrito últimamente, ¿no? Por brevedad o por mirarlo todo, y por mirarlo todo no veía nada, evidentemente, ¿no? Sí. Me gustaría empezar conversando sobre uno de los libros que más se menciona cuando se habla de Margot Glantz, es Las genealogías, porque es el que habla de tu familia, de tu vida. Entonces me gustaría si nos platicaras un poquito sobre este libro y sobre cómo empiezas en este quehacer de la escritura. La lectura fue parte de mi vida desde que tuve uso de lectura, ¿no? Muy pronto leí muchísimo y sabía yo desde el principio que iba yo a estudiar letras, y sabía yo que en algún nivel quería yo ser profesora y difundir la literatura. Empecé a escribir ficción tarde y también de alguna manera también el ensayo. Claro que tenía que hacer mis trabajos de la preparatoria, de la facultad, del doctorado, ¿no? Y mi tesis de doctorado era un libro de ensayo, pero a trabajar mis ensayos propiamente dichos empezaría alrededor del año 63, ¿no? Y mi primer libro de ficción lo publiqué a los 47, que se llamaba Las 1001 calorías, novela dietética. Sí. Ahora, ese libro no tuvo, no pude conseguir editor porque les parecía que era un género muy poco canónico, que no funcionaba en las editoriales, etcétera. Entonces lo tuve que publicar a cuenta de autor. Mi siguiente libro, 200 ballenas azules, también lo publiqué a cuenta de autor. El tercero que publiqué fue Las genealogías. Entonces, Las genealogías fue un libro que apareció primeramente en el periódico por entregas. Yo estaba trabajando en el 1+1 desde 1977, tenía yo una columna, etcétera, y luego de repente tuve una ocasión, un problema familiar y escribí sobre eso. Murió un sobrino político mío
y lo fuimos a enterrar al panteón israelita, y nos acordamos de cuando yo era niña, a los 9 años, trataron de linchar a mi padre. Entonces escribí un texto para el 1+1, que mucha gente me dijo, ¿por qué no sigue escribiendo sobre eso? Entonces yo decidí que iba yo a grabar a mis padres, porque eran ya muy viejos, mi papá estaba muy enfermo, y yo pensé que quizás no iba a saber exactamente cómo había sido su vida anterior a su llegada a México, porque eran inmigrantes de Ucrania. Entonces, semana tras semana grababa yo, iba yo publicando semanalmente como por folletín los textos. Como al cuarto, quinto texto me pareció que era importante ponerle un título, y se me ocurrió Las genealogías, que fue el título que funcionó ya definitivamente en la primera publicación. Martín Casillas, un editor, que abrió una editorial y que había publicado como 4 o 5 libros, y Jean-Mi García Scott, que era un amigo mío, también escritor de la Facultad de Filosofía y Letras, le recomendó que me publicara a mí, porque le había parecido muy interesante lo que había aparecido esporádicamente, o periódicamente más bien, en el 1+1. Entonces, cuando me lo pidió Martín Casillas, el libro estaba todavía en periódico, ¿no? Yo tuve que reformarlo, hacer un trabajo con él de estructuración importante, respetando mucho lo que yo había escrito, pero también me parecía que faltaba algo muy importante, que era conocer las raíces de mis padres, y entonces decidí ir a la Unión Soviética. Fui a la Unión Soviética, donde yo tenía todavía primos hermanos, y fue una experiencia pues muy importante, y el libro se quedó ya en imprenta, esperando que yo lo terminara después de mi viaje a Odessa, a Leningrado. En aquella época Leningrado es Petersburgo, en fin. Entonces salió el libro y inmediatamente tuvo mucho éxito, bueno, en cierta medida, porque me dieron el premio Magna Ornato, y es el libro que quizás más ediciones ha tenido de mis libros, porque mis libros a veces nada más han tenido una edición, algunos son ya inéditos porque ya no están en las editoriales que los publicaron, como El Rastro o Historia de una Mujer, ¿no? Entonces en eso quedó. Muy interesante. Ahorita estoy viendo, acá tienes una pintura de tu papá, ¿no? Uh-huh. Exactamente a tu respaldo estoy viendo. Es un dibujo a lápiz de un pintor que era uno de los ayudantes de Diego Rivera, que se llamaba Rosas, que también hizo un cuadro de mi papá, un óleo de mi papá muy, muy hermoso, que tiene mi hermana Susana, que es la tercera. Yo soy la segunda y mi hermana es la tercera. Entonces ese óleo se le quedó a ella, que es una maravilla y me da mucha envidia. Sí. que a ella le tocó ese. Él era poeta, tu papá era poeta, uh-huh. ¿Sí? Y en algún momento él, cuando se establecieron en México, ¿qué más hacía la familia? Cuando se establecieron en México vivían de la nada, llegaron con $5, entonces ya había un contingente de judíos que se habían instalado en México, que tenían un club donde podían verse, y había gente que podía de alguna manera conectar a mis padres a conseguir un trabajo. Mi padre, el primer trabajo que consiguió fue vendiendo pan en abonos, ¿no? Porque un tío mío que se casó luego con una hermana de mi papá, era panadero, un panadero muy importante. En aquella época fue el creador de ese pan que luego comercializó Filler, ¿no? Él lo había hecho. Filler fue su empleado, y luego Filler fue muy listo y armó el negocio. Y ahora sigue siendo Filler, ¿no? Sí. Pero mi tío era panadero, y le daba a mi papá pan a vender. Entonces empezamos con eso, ¿no? Luego poco a poco mi padre nunca fue muy bueno para ganar dinero. Fuimos deambulando de trabajo en trabajo, de ciudad, de parte de barrios de la ciudad, porque cada vez nos iba peor, y nos cambiábamos de casa, ¿no? Por eso te digo que he vivido en muchísimos lugares, porque nunca éramos estables. Muchas veces pasaba yo en un solo año tres cambios de escuela, porque nunca teníamos una estabilidad, porque no teníamos dinero. Pero bueno, mi papá empezó a tener miles de cosas y vivimos precariamente, ¿no?
Te pregunto porque además en tu libro, como hablas tanto de este sentido y de esta unión que en la familia se dio, también por ser migrantes y en este momento con todo este diálogo acerca de la migración y de los migrantes y este debate tan fuerte que vivimos sobre todo siendo vecinos de Estados Unidos, me gustaría escuchar algo sobre cómo te ves tú también como proveniente de una familia migrante y cómo ves esto que está sucediendo Bueno, ahora. cuando yo escribí el libro, todavía no siempre había habido un flujo de migración muy fuerte de México a Estados Unidos. Lo vemos, por ejemplo, desde el siglo XIX, y vemos, por ejemplo, cómo Yáñez, en Al filo del agua, plantea ese problema de los braceros que regresan a México, a su ciudad o a sus pueblos, ¿no? Que ya con otra cultura, con otras, que son los fuereños que cambian mucho la realidad de esos pueblos muy católicos, muy provincianos, que pinta Yáñez en su libro, ¿no? Sí, que eso existió hace muchísimo, pero se ha aumentado cada vez más a medida que el país se empobrece, a medida que tenemos más gobiernos más nefastos, etcétera, ¿no? Entonces, pero cuando yo escribí mi libro, el tipo de migración al que yo me refiero era un tipo de migración igualmente económica. Mis padres, en el caso de mis padres, no solo era económica, sino también por persecución, porque en la Unión Soviética y en Rusia había los pogroms, ¿no? 5 hermanos de mi padre emigraron a los Estados Unidos, porque, por ejemplo, los mayores en 1905, después del pogrom del 5, otros emigraron en el 17, después de que terminó la guerra, una guerra que los licenciaron del ejército y pudieron ir a Estados Unidos. Solo se quedó mi padre y con 2 hermanas en su pueblito, en un gueto allá en Rusia. Pero cuando mi padre emigró, ya empezaba el estalinismo y empezaba a haber de nuevo una persecución contra los judíos que luego se intensificó de una manera brutal en el 33 o 38, 33 creo, 33. Entonces mi padre tenía 5 hermanos en Estados Unidos y le mandaron el boleto de barco para que se emigrara, conoció a mi madre, se casó con ella y vinieron a México. Pero el tipo de migración entonces era muy distinto. Ahora la migración es un fenómeno absolutamente mundial. Frente a ese fenómeno, la inmigración de mis padres es como, y mi libro como que se minimiza mucho porque es una inmigración importante, pero no tiene las características tan trágicas y tan espeluznantes como las migraciones ahora, ¿no? Las migraciones en África, las migraciones en todo el Medio Oriente, la llegada de los niños sirios, todo ese tipo de cosas, es de un patetismo y de un desgarrador que creo que no se dio en la época en que mis padres emigraron, porque emigraron con dificultades, llegaron a un país desconocido, no sabían el idioma, no tenían dinero, pero poco a poco se fueron integrando de una manera particular porque mantuvieron una relación importante entre como la comunidad judía, ¿no? Es decir, la comunidad judía formó una especie de, sin ser un gueto en alguna medida mental, porque como hicieron la mayor parte de los inmigrantes, los armenios, los franceses, se forman como grupos particulares, los sirios, necesidades, ¿no? Entonces, pero era una emigración mucho más creativa, con más posibilidades de progreso, y todos se asentaron, evidentemente. Claro. Ahora es terrible, no tienen entrada, no tienen cabida, y estamos viviendo esas crisis de Europa tan brutales, ¿no? Sí. De la llegada de los emigrantes, todos los problemas que se dan en Alemania, sí. Porque la Merkel aceptó 1 millón de emigrantes y los alemanes están furiosos. Sí. Lo mismo pasa en Francia, lo mismo pasa en los países que fueron comunistas y que se han vuelto fascistas de alguna manera muy fuerte, ¿no? Sí. Entonces, digamos, eso culmina con la elección de Trump en Estados Unidos, ¿no? Sí, definitivamente. Que ha hecho
de la emigración uno de sus caballitos de batalla de violencia, de odio, ¿no? Es decir, como que la migración que de alguna manera han causado los países desarrollados, la invasión de Irak de Bush es terrible, provocó todos esos cambios en el Medio Oriente que de alguna manera originaron todas esas migraciones del Medio Oriente. Claro. Los colonialismos en África han provocado también esas violentas conmociones africanas en donde la gente está emigrando totalmente en condiciones verdaderamente de una precariedad infinita, ¿no? Otra cosa que me parece importante, los Estados Unidos entrenaron a los salvadoreños, ¿no? Para hacer las guerrillas y luego los desecharon y ahora son malas salvatruchas, es decir, que la inmigración que tanto combaten es un fenómeno que ha producido el desarrollo. Claro, definitivamente. Para quienes nos escuchan, nada más una nota, los pogroms o pogroms a lo que se refiere Margo, son estas noches terribles, estos actos violentos que a veces eran también de día, ¿no? Contra las comunidades judías, que había masacres y saqueos y se rompían los cristales. Y al día siguiente nada había pasado y nadie se hacía responsable, bueno, ¿no? Mi padre sobrevivió a varios pogroms porque vivía en un pequeño gueto, ¿no? La violencia, y luego cuando vino la revolución también hubo muchos problemas porque había pogroms de ambos lados, ¿no? Es decir, acabo de ver una exposición muy interesante en París que se llama Vitebsk, que es una exposición de un centro. Mi padre nació en Novovitebsk, que era un pueblito que se fundó de lo que había, es decir, Chagall nació en Vitebsk, y yo pensaba que Vitebsk era un pequeño pueblo, y cuando vi la exposición me di cuenta que era una gran ciudad muy importante, pero una ciudad donde vivían una cantidad enorme de judíos. Muchos judíos que no podían ya vivir ahí emigraron a Novovitebsk, y ahí nació mi padre, ¿no? Entonces, y me di cuenta de la importancia de la creatividad, de la maravilla que era ese centro artístico que fue Vitebsk, en donde Chagall fue uno de los motores principales. Muchísima gente de las más importantes figuras del principio de la Revolución Rusa que participaron en movimientos artísticos estaban en Vitebsk, ¿no? Sí. Entonces, de repente yo como que darse cuenta de que había un germen de una vitalidad, de una creatividad impresionante en esa región que acabó el estalinismo, ¿no? Sí. El principio del leninismo, etcétera, hubo un resurgimiento de todas las artes, de la literatura, de la pintura, de la construcción, de la publicidad, del diseño gráfico, del diseño doméstico. Todas esas cosas fueron importantísimas, que luego aplastó Stalin, ¿no? Entonces, digamos, mi padre pertenece a la gente que tuvo que emigrar por pogroms y por el estalinismo, ¿no? Sí, muy interesante. Ahorita que estás hablando tanto de la memoria, sí, se me da muy bien la oportunidad para pasar a otro de tus libros, en donde cuando tú hablas de la memoria, y yo sé que tú eres una gran lectora de Barthes, de Roland Barthes, ¿no? Me acuerdo muy bien que en Cámara Lúcida, por ejemplo, una de las cosas que él se refiere es que la mirada produce la memoria y la memoria produce la mirada, ¿no? Porque la va formando, la va guiando, ¿no? Y este libro, que es un libro muy interesante, que es una de las cosas que a mí me encanta de tu escritura, es la creatividad en cómo tú articulas tus ideas, ¿no? El libro, yo también me acuerdo que es publicado en el 2014, lo que tú estás haciendo es a partir de la frase, de la repetición, me acuerdo que, y estás recurriendo precisamente a una construcción barroca, ¿no? De estar repitiendo, me parece sinécdote. Es la anáfora. Anáfora, exactamente. Uh-huh. Y estás hablando de cosas que recuerdas, que viste, que coleccionaste, que te enteraste, que estudiaste, ¿no? Y bueno, el libro es un tomo de 383 páginas y todo se repite así, ¿no? Nos quisieras platicar de este libro y pudiéramos reservar un momento para que leamos una parte de este. Bueno, es un libro en el que yo me inserté en una tradición que aprecio muchísimo, es otra forma de genealogía, que es la genealogía escrituraria, es decir,
el libro empezó con 10 textos que me pidió un chico que es boliviano, un buen escritor joven, Rodrigo Hasbún, que se refería a un escritor norteamericano que era en realidad un artista plástico que escribió un libro muy importante que se llama I Remember, y se llama Joe Brenner. Cuando Joe Brenner publicó su libro en el 70 y algo, Georges Perec publicó, lo imitó y hizo Je me souviens. Entonces me pidieron que yo escribiera algo parecido a lo de Brenner. Entonces yo decidí, al principio escribí 10 textos y luego me engolosiné y me di cuenta que podía hacer un libro interminable. Y claro, estoy en esa tradición, es una genealogía en la que me inserto con toda orgullo, pero al mismo tiempo es un libro muy original mío, ¿no? Es decir, que no estoy copiando a Perec, que no estoy copiando a Brenner, sigo su camino, pero es un libro absolutamente mío, porque son mis recuerdos, mi relación con la ciudad, la relación con el mundo que he vivido, con la literatura, con mis padres. Es decir, es un libro que tiene muchísimos elementos, ¿no? Que yo creo que de alguna manera se va a continuar en el último libro, y por mirarlo todo nada veía, ¿no? Es decir, ese libro absolutamente fragmentario está muy dentro de lo que yo he hecho siempre, el fragmento, por lo cual no me querían publicar, por ejemplo, La Mil y Una Calorías, novela dietética, porque encontraban que era un libro que no funcionaba según los cánones del momento. Se lo llevé a Joaquín Díez-Canedo, que era amigo mío, de Joaquín Mortiz, y me dijo: Margot, imposible publicarle esto, ¿usted qué cree que se lo voy a publicar? Entonces lo llevé a muchas editoriales, nadie me lo quiso publicar, lo acabé publicando. Entonces, digamos, este libro es una de las formas más conscientes y acabadas de lo que para mí era manejar el fragmento. ¿Nos quieres leer un fragmento? Sí. El que quieras, acá tenemos el libro, unas cuantas repeticiones, anáforas a las que refieres. Aquí cometo un error porque se debe decir me acuerdo de qué, pero es el queísmo muy clásico de México, ¿no? Es decir, en Argentina no usan el subjuntivo y aquí no usamos mucho el de qué, ¿no? Bueno, López Obrador lo usa mucho. Me acuerdo que a menudo suelo documentar mi pesimismo, haciendo colas interminables para comprobar que la burocracia mexicana es irresponsable e inepta. Me acuerdo que suelo experimentar la simplificación administrativa menos simplificada del mundo, por ejemplo, la de la Tesorería del Distrito Federal. Me acuerdo que además de la corrupción está la ineficacia o prepotencia de nuestros funcionarios. Me acuerdo que me gusta quejarme y que todos los días escribo un tuit para quejarme de algo. Me acuerdo que cuando escucho los preludios y fugas de Bach, todo me suena tan ordenado que me parece imposible que en el mundo exterior reine el caos. Me acuerdo que Bach tuvo 20 hijos. Me acuerdo que una aseveración pleonástica que reitero: me encanta el tango. Me acuerdo que la cantata 52 es solamente para soprano y Bach la compuso el 24 de noviembre de 1726. Se asegura que escribía una cantata cada semana. Me acuerdo que me conmueve el castigo que Francesca y Paolo reciben en la Divina Comedia: estar para siempre juntos y, lo peor, dando vueltas sobre sí mismos. Me acuerdo de un libreto de una cantata de Bach: recuerda los peligros de la impenitencia, exhorta al arrepentimiento, a la contrición, pero el sentido lo desmiente. Precioso, magnífico. De verdad, yo invito a los que nos escuchan que lean este libro, que lean toda la obra de Margot Glantz, pero este libro a mí me fascina. Bueno, pues otro tema importante es tu fascinación por el barroco y por Sor Juana. Es muestra de esta fascinación que tienes muchas de tus obras, ¿no? La misma manera en la que tú escribes, este lenguaje complicado que busca precisamente figuras retóricas, ¿no? Reconstruir y utilizar la palabra, ¿no? Y el libro que tú ya has mencionado ahorita, ¿no? Titulado Y por mirarlo todo nada veía, publicado en este año 2018, que tiene precisamente, su título viene precisamente de Sor Juana. Se me hace un libro excepcional. El libro es un párrafo de 164 páginas.
¿Qué quiere decir esto? No hay un solo punto y aparte, es un solo párrafo. Esto obviamente me hizo pensar cuando lo leí en Joyce. Sí, y precisamente este devenir de la memoria, pero además del devenir de la memoria, ¿no? Lo que tú estás haciendo es que estás utilizando una proliferación de discursos, ¿no? Estás utilizando varios discursos que se están dando de manera simultánea, están unidos a partir de un punto y seguido. Y eso nos hace... De punto y coma, sí, efectivamente. Y eso también nos habla de esta proliferación de discursos en los medios, en el social media, ¿no? La manera en la que se inserta una noticia tras otra y no le deja a nadie pausa para realmente digerir y pensar la noticia previa, ¿no? Entonces, es como un discurso de a todas voces que nadie escucha, ¿no? Nos quisieras platicar más sobre este libro que, bueno, antes de que comiences, a mí se me hizo muy interesante en una entrevista que tienes con Cristina Pacheco. Ella se refiere a que el texto nos persigue y después alguien me hablaba, ¿no? de que, bueno, como dice Manuel Prieto en la introducción o en la contraportada, estaba haciendo referencia a esto de que todos hablan y nadie escucha. Para mí, el ritmo del libro fue lo que se me hizo muy fascinante. Es como el repiqueteo de un telégrafo. Si uno lo lee en voz alta y lo lee uno a prisa, ¿sí? Da esa sensación como de urgencia, ¿no? De estar constante movimiento, ¿no? ¿Qué nos platicas de este libro? Me gusta lo que me dices, porque me han hecho muchas entrevistas y no me han dicho esto, ¿no? El problema que suena como a telégrafo, pues sí, es casi clave Morse, ¿no? Digamos, es el repiqueteo, ¿no? Suena como repiqueteo, porque además está también la repetición. Ahí es una anáfora a partir de que tal cosa suceda, es decir, empieza con el qué, ¿no? Y eso, al mismo tiempo es una reiteración, una monotonía, y sin embargo el libro, ese repiqueteo plantea la monotonía, el oír constantemente lo mismo, pero al mismo tiempo le da a uno pábulo a pesar de la acumulación de datos y de frases y de la repetición, etcétera. Le da a uno pábulo para reflexionar sobre lo que está pasando en el mundo contemporáneo, porque me estoy dando cuenta cuando me entrevistan, y sobre todo muchos jóvenes, ¿no? Que verdaderamente el libro sí tiene un impacto, porque es como una forma de reflexión literaria, absolutamente literaria, con una estructura muy literaria, aunque parezca que no la tiene, de algo que está sucediendo y que puede darse a través de ensayos, a través de toda una serie de cosas, pero que en literatura impacta mucho más, porque es la prueba fehaciente de lo que está sucediendo, y al mismo tiempo con una organización textual muy cuidadosa, aunque parezca que no existe, es una organización textual muy, muy cuidadosa, en donde trato de organizar con mucho cuidado toda una serie de cosas que ya estaban en Yo también me acuerdo, ¿no? Y también en Por breve herida, que ese libro salió en 16, ¿no? Entonces, y que es como una especie de continuación de una estructura mental, o de una retórica, o de una poética personal que se ha ido siguiendo a lo largo de los años, y que se va, al mismo tiempo que se hace una continuidad, va renovando y va creando otra forma de escritura. No me quiero enaltecer, pero creo que ha sido interesante mi propio proceso escriturario, ¿no? Me parece fantástico, de verdad. Sé que ha levantado muchas expectativas y mucho revuelo este libro. Creo que nos hacía falta un libro de este tipo. Uh-huh. Sí, creo que es una gran aportación a las letras mexicanas, pero en realidad a las letras universales, ¿no? Yo también sí creo eso. Sí, definitivamente. Perdóname, pero en fin. No, definitivamente, estoy completamente de acuerdo. Ahora, el reto de escribir un libro así, porque me imagino que tardaste mucho tiempo. Año y medio nada más. Año y medio. Es ¿cómo organizaste las ideas? Mira, empecé trabajando a partir de las redes sociales, que son precederas. Me dieron el material, digamos, a partir de las redes sociales que van a cambiar. Está cambiando tan vertiginosamente la tecnología que dentro de poco el Twitter y el Facebook van a ser, ya el Facebook está volviendo obsoleto, ¿no? Porque ya los jóvenes no lo están trabajando, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, pero a partir de las redes, sobre todo Twitter y Facebook y Wikipedia, empecé a ver ciertas cosas, ciertas constantes que ya había yo notado de otra manera,
pero que me dieron pábulo a pensar de una manera mucho más estricta y más violenta la falta de jerarquización que pasa en el mundo moderno, aunque ha habido siempre una falta de jerarquización, ahora se ha agigantado a un grado verdaderamente bestial, ¿no? Entonces, la gente ya no puede distinguir entre lo que es fundamental y lo que es accesorio. Sí, ahí, digamos, como que de alguna manera mi libro está poniendo de relieve algo que planteó Hannah Arendt en La banalidad del mal, ¿no? Es decir, es mostrar cómo la banalidad ha ganado tanto terreno que lo importante, lo fundamental, se banaliza, ¿no? Sí. Entonces, es lo que me pareció a mí muy importante, hacer un libro con eso. Al principio no pensé que iba a ser un libro, empecé a juntar textos y ver, y a juntar, y empecé a engarzarlos como en un collar, y los fui desengarzando constantemente porque no funcionaban, y al mismo tiempo empecé a meter, como siempre meto cosas de mi autobiografía. Como digo, es una autobiografía pulverizada. He tenido siempre la obsesión de la autobiografía, como se ve en las genealogías, pero siempre ha sido un poco pulverizada, no canónica, no funciona aristotélicamente, tiempo y espacio, etc. Entonces, era una forma también de ir reforzando obsesiones, pero manejándolas con estructuras diferentes, ¿no? Entonces, muy interesante. Y luego al mismo tiempo también fui metiendo, para que tuviera una organización más coherente retóricamente hablando, manejar la Wikipedia para analizar figuras retóricas, que la Wikipedia nos las define, pero muy mal. Entonces yo las ponía como las definía la Wikipedia, y no se entendía nada. Entonces, para mostrar muy claramente, pero al mismo tiempo para darle una armazón retórica al texto, y por otro lado para mostrar otros de los elementos importantes de las redes sociales, ¿no? Interesantísimo. ¿Nos quieres leer acá tendría que decir, unos renglones, porque no puedo decir un párrafo, para darnos una idea del ritmo, ¿no? Que eso es fascinante también, ¿no? Que Gustave Flaubert haya dicho que la felicidad es un placer que nos arruina. Que en 2015 se haya descubierto que había agua en Marte, y cuando en 1956 los rusos invadieron Hungría, una señora haya dicho en París al oír la noticia: ¡qué horror! Dentro de poco racionarán la mantequilla. Que varios niños hayan perecido al estallar una bomba cuando pasaban por una calle. Que los afroamericanos vuelvan a ser víctimas de la violencia policíaca en Chicago. Que haya quien se pregunta por qué no se producen movimientos de rebelión antirracista como los que hubo en los Estados Unidos en los años 60 del siglo pasado con Martin Luther King o Malcolm X. Que Fiona, la hipopótamo bebé del zoológico de Cincinnati, se haya convertido en una estrella como antes lo fueron los pandas Bei Bei y Bao Bao en el Zoológico Nacional de Washington, y la jirafa April en un parque de atracciones de Nueva York. Que los científicos se pregunten si una máquina puede tener conciencia de sí misma. Que George Orwell haya escrito: vivimos en un mundo en el que es imposible ser bueno. Que granadas de ataques suicidas en Boko Haram causen 60 muertos en Nigeria. Que Julio Iglesias y su esposa Miranda celebren sus 25 años de felicidad. Que a un hombre le hayan dado un Mac desayuno, una hamburguesa infestada de gusanos. O que rescaten a un bebé sirio que se ahogó, cuyo cuerpo quedó varado en la playa de Turquía. O que los cinturones explosivos usados en los 3 atentados terroristas que mataron a 130 personas el pasado 13 de noviembre de 2016 en París fueran fabricados en Bélgica. Excelente, excelente. Bueno, pues otro libro que hay que leerlo, y hay que leerlo con calma, porque de verdad es todo un ejercicio, ¿no? Bueno, pues vamos a platicar ahora de tu fascinación por la India. Yo tuve el gusto de estar a principios de año por segunda vez en este país, y coincidimos en que es un país muy complicado, y es tan complicado que es fascinante. Tú escribes este libro, Coronada de Moscas, que aparece en el 2012, y una de las cosas que yo noto en el libro, que además me acompañó en el viaje, es tu gran referencia a lo sensorial, ¿sí? La India es un país que huele todo el tiempo. Horrible. Tu gran referencia a las vacas, que están por todos lados, ¿no? Que son, como dices tú, ¿no? Están flacas caminando en las calles, y son a la vez sagradas y veneradas.
hablas de las mujeres, que a mí fue algo que me impactó muchísimo, ver el rol de las mujeres y cómo la sociedad hindú pues se ha quedado en esta situación sin hacer un cambio radical, ¿no? Hablas de Varanasi. Varanasi es el centro espiritual de la India, es el lugar en donde hay cada día alrededor de 200 cremaciones que son arrojadas al río Ganges, en donde también puede uno ver, ¿sí?, restos de humanos, ¿no?, que no fueron completamente cremados, ¿no?, o los mismos cuerpos, ¿no? Yo creo que este libro es una gran aportación, ¿sí?, a la manera en la que nosotros vemos a la India, porque se ha orientalizado, sí, con esta manera de viajar tan impulsiva que hay hoy en día. Se han orientalizado, hablando de Said, ¿no?, y su idea sobre su orientalismo, ¿no?, estos países remotos. Y creo que la lectura que tú haces de la India es una lectura muy valiosa, y nos gustaría que me platicaras un poco, que hablaras un poquito sobre Coronada de Moscas y sobre esa fascinación que tienes por este país. Bueno, hace muchísimo tiempo yo tenía ganas de ir a la India. Y como digo en el libro, cuando conseguí ir a la India, después de muchos esfuerzos y de muchos problemas, ¿no?, tenía envidia de mí misma porque iba a ir a la India. Es decir, el primer impacto en la India fue brutal, ¿no? Viajé íbamos 7 personas en grupo, de los cuales bastantes de mi familia, mis 2 hijas y mi sobrino, y 3 amigos íntimos, ¿no? Entonces, que acabamos odiándonos, abominándonos. Casi mis hijas me iban a mandar por un tubo, no querían volver a saber de mí. Mi sobrino, que yo quería muchísimo y él me quería muchísimo, me dejó de hablar mucho tiempo. En fin, la pasamos. Solo 2 amigos se mantuvieron como amigos definitivos, que es Mario Belatini y Luz del Amo, pero que son amigos maravillosos, y Mario Belatini es un gran escritor. Bueno, cuando yo escribí sobre la India, yo generalmente en mis viajes publico mis impresiones de viaje en La Jornada. Durante mucho tiempo estuve escribiendo para La Jornada mis impresiones de viaje. Y lo primero que hice fue ir escribiendo lo que la India me iba produciendo para La Jornada. Pero con el tiempo, yo tengo escrito ahorita, estoy escribiéndolo, un enorme libro de viajes que tiene ya como 1000 páginas y que estoy reestructurando para entregarlo a Sexto Piso. Entonces, yo dije, la India va a ser parte de ese libro. Pero de repente, al irlo trabajando, me di cuenta que la India era punto y aparte, era completamente distinto. Yo me dije, ¿cómo es posible que yo, una mexicana que va a la India, pueda escribir un libro sobre la India cuando hay libros tan extraordinarios, sobre todo los ingleses, ¿no?, de Pasolini, de Moravia, no sé, de Ackerley, no sé, de Forster, de todos esos libros tan maravillosos? ¿Qué voy a decir de más sobre la India, no? ¿Qué va a ser de nuevo sobre esa India? Un libro más trillado que otros. Pero dije, no, al seguirlo escribiendo, me di cuenta que a pesar de todo yo tenía una visión muy particular de la India y que era importante plantearla de una manera más orgánica en un libro bien estructurado, que iba a ser Coronada de Moscas. Le puse un título que me parece muy fascinante, sí, que proviene de un poema maravilloso de una de las más grandes poetas en español que existen, que es Blanca Varela, la peruana Blanca Varela, que se llama no se llama Coronada de Moscas, se llama una ternera acosada por tábanos. Y él terminaba diciendo, porque mi vida pasó coronada de moscas, ¿no? Entonces me pareció tan maravilloso el poema, lo puse como epígrafe, que dije, y antes de terminar el libro ya sabía yo, en mi segundo viaje a la India, una amiga mía que era peruana, que me alojó en su casa, tenía la obra completa de Blanca Varela, y releí algunos de sus textos y caí de nuevo entonces, antes de escribir el libro ya sabía que el libro se iba a llamar Coronada de Moscas, porque uno va por la India como la joven Ío en la mitología griega, perseguida por tábanos, ¿no? Por el olor, por la violencia, por la mutilación, por la lepra, por la belleza, por la impresionantísima belleza de las mujeres, de los saris, de los niños con esos ojos negros y esos dientes blanquísimos,
machismo, y al mismo tiempo la violencia contra los parias, de ver cómo las mujeres están encorvadas barriendo, cómo las maltratan, cómo hay una... se mantiene la cosa de castas de una manera brutal. Se ha disminuido obviamente del siglo pasado, antepasado, ahora, pero sigue siendo, y cómo hay una violencia terrible con las mujeres, ¿no? Y también con las vacas. Las mujeres y las vacas se parecen, ¿no? Las vacas son sagradas, pero andan delgadas, perseguidas por tábanos, ¿no? Es literal. Sí. Las vacas están, como además es tan sucio todo, las vacas van siempre, ya ni siquiera se dan cuenta, ya ni siquiera mueven la cola, porque están acostumbradas a que las moscas las persigan, ¿no? Entonces dije, bueno, tengo que escribir un libro. Increíble. Entonces me pasaba lo mismo que a ti, yo creo. Sí, qué maravilla, ya no soporto más, me voy de aquí. Ay, qué maravilla, no, ya no soporto más, me voy de aquí. Entonces, bueno. Y después quiere uno regresar, pues ya sí, que se fue uno. Yo compré unos perfumes en un barrio en Delhi. Los perfumeros de Delhi. Me vendieron unos perfumes penetrantes a morir, ¿no? Y me los traje a México en el primer viaje. Entonces los guardé lo pongo en el libro, los guardé cerca de mi cabecera de mi cama. Y de repente oler esos perfumes me daba un horror, casi una náusea, porque volver a la India, no quiero volver a la India. Y volví 2 veces más, ¿no? Sí. Pues maravilloso, el libro de verdad refleja esa visión tuya muy personal, pero a la vez muy conciliadora, ¿no? De decir, ok, como acabas de decir, está este lado, pero también está este otro, ¿no? Antes de pasar a hablar sobre tus filósofos, sobre los críticos que han inspirado tu obra y las grandes lecturas, tú has traducido a varios de ellos, ¿no? Quisiera por último de tu obra, que podríamos hacer un programa de 3 horas hablando de todos tus libros, pero quisiera abordar el último de este día, aunque hay otros que me quedarán pendientes, titulado La cabellera andante. ¿Por qué escojo este libro de los muchos que tienes? Se me hace muy interesante la estructura. Tú dices en la portada, en la solapa, dices que lo escribes a manera de relicario, que es como si fuera un relicario, ¿no? Y lo que tú estás haciendo es una perfecta oda al cabello, al pelo. Y pienso mucho en Sor Juana. Cuando lo leo, pienso en Sor Juana, ¿no? Platícanos. Se cortó el cabello. Exactamente. Y me acuerdo muy bien cuando yo estudiaba en la licenciatura y nos tocó leer la Inquisición y todo el proceso de Inquisición de Sor Juana. Me acuerdo de esa escena, cómo nos las dijo el profesor en ese momento, era profesora. Dijo, y al cortarse el cabello, ¿sí?, entró a otro mundo. Y se me hizo el cortarse el cabello, ¿no?, el ejercicio de cortarse el cabello, ¿no? Platícanos de La cabellera andante. ¿Qué es este libro para ti? Bueno, es un libro que también empezó como las genealogías por entregas en el 1+1. Cuando me preguntan sobre este libro y sobre otras cosas que he escrito, me dicen que la mirada que yo tengo es muy particular. De Amélie Tit, que es una gran escritora chilena, o Jim Franco, que es una crítica muy importante en Estados Unidos, escribieron textos sobre ese libro, porque encontraron que había una mirada muy particular sobre el fragmento corporal, que es el cabello. Yo he trabajado sobre los senos, sobre los pies, sobre la cintura, pero el cabello me pareció uno de los elementos más interesantes de analizar, porque el cabello es al mismo tiempo un signo de erotismo y un signo de resurrección, porque cuando una persona muere y la entierran, todavía puede crecer el cabello y pueden crecer las uñas. Entonces, y además el mundo romántico, sobre todo el siglo XIX, maneja mucho el relicario, en donde los enamorados entregan un mechón de cabellos. Está María de Jorge Isaac, que es muy importante, las trenzas de María, etcétera, ¿no? Entonces me pareció que era muy, muy importante primero hacer una mirada crítica sobre
el cabello a distintas épocas de la civilización. Empezar por la Biblia, por el libro de los muertos, por libros chinos, trabajar el medioevo, trabajar el romancero. Y bueno, sí, definitivamente el cabello es algo fundamental. Por alguna razón muy especial, nos enfrentamos a la burka. La burka tiene como objeto tapar el cabello. A las mujeres judías religiosas tienen que usar peluca, no pueden enseñar sus cabellos. Eso se relaciona con el vello púbico, definitivamente, ¿no? Entonces es un símbolo de erotismo, de sensualidad y de prohibición del cuerpo femenino, porque es un cuerpo tentador. Entonces para empezar por eso era bien importante continuar. Ahora, he encontrado en numerosísimos escritores, en Hemingway, en Rebolledo, en los siglos de oro, en el romance, en Calderón de la Barca, que es impresionante los trabajos que tiene, los versos tienen sobre el cabello en sus dramas, etcétera. Encontré una cantidad de elementos interesantísimos. Y también estaba King Kong, que de chica había sido un personaje fundamental de mi vida, porque lo iba yo a ver al cine Popotla cuando yo tenía 9, 10 años, 11 años, y me aterrorizaba junto con Drácula. Entonces eran como mis dos fantasmas de la infancia y en principio de la adolescencia. King Kong, pero King Kong era el símbolo más perfecto de la sensualidad y del animalismo, del bestialismo y de esa relación entre la doncella rubia maravillosa y ese portento masculino lleno de pelos que era King Kong. Entonces digo, todo eso me funcionaba muy bien. Luego decidí hacer 3 secciones del libro, hacer una parte de aforismos, ¿no? En el momento en que yo estaba publicando el libro, dirigía yo la dirección de literatura de Bellas Artes, y estaba yo haciendo un trabajo muy interesante que debería reseñarse más, que se llamó La Guía de Forasteros, que fueron 5 volúmenes de textos donde un equipo de estudiantes míos, entre ellos Enrique Flores, que es maravilloso, investigábamos tratábamos de hacer una historia de la literatura mexicana a partir de los textos originales y de críticas sobre esos textos y también de la gráfica del tiempo, y había también muchos pintores y dibujantes en Bellas Artes, que yo les pedí que me ayudaran y que trabajaran ilustrando los 5 tomos, ¿no? Aparte de las situaciones del siglo XIX que también estaban allí. Y además le pedí a editores y a impresores que me ayudaran para darle un formato muy particular. Entonces, esos mismos muchachos que trabajaron para mí, para Guía de Forasteros, me hicieron los dibujos con los que ilustré el libro, ¿no? Y además al final está en esta edición precisamente de Alfaguara, tenemos un ensayo de Monsiváis, de Jean Franco, como dices, esta crítica americana excelente, y de Amélie Altit, sí, que escribe El Cuarto Mundo, sí, es una de sus novelas maravillosas, sí. Y me parece muy relevante lo que dices de la historia del cabello y de cómo tú hablas tanto de la corporalidad, ¿no? Y del cuerpo. Margo, como 2 últimas preguntas para terminar esta maravillosa conversación. La primera sería, ¿cuáles son los críticos, los filósofos que han inspirado tu obra a lo largo del tiempo? Y la segunda, quisiera yo que les dirigieras unas palabras a las escritoras nuevas, jóvenes, a las escritoras contemporáneas que están empezando en este arduo camino que es el de la literatura, ¿no? Mira, yo nunca he trabajado la teoría como una Biblia. He leído muchísimo la teoría y he trabajado teoría en mis textos, porque tengo muchos ensayos, ¿no? Y creo que son ensayos importantes, los de Sor Juana, los de la Malinche, los de la Colonia, los del siglo XIX, Prieto, todo eso, o Sor Juana, hablamos, ¿no? Pero utilizo la teoría, pero relativamente. Primero para mí es el texto y luego la teoría, cuando hago crítica. Ahora, como autores importantes de teoría para mí,
Bueno, Barthes es muy importante en los últimos tiempos, en un nivel Borges, aunque no era teoría, su escritura para mí era como una teoría, era muy importante también. Perec también, es decir, su relación con la literatura es una poética que yo he trabajado siempre. Benjamin es importantísimo para mí también, Hannah Arendt también. Yo a medida que va pasando el tiempo, a medida que mis lecturas van cambiando, Foucault, por ejemplo, también, Derrida en algunos momentos, hay un Girard en Mentira Romántica, Verdad Novelesca, también hay un italiano muy interesante que se llama Piero Camporesi, que ha trabajado, que trabajó, como a mí me interesa, fragmentos del cuerpo, elementos muy poco trabajados, o Carlo Ginzburg, que trabajó el queso y los gusanos. Sí. Todo ese tipo de lecturas me fascinan, ¿no? Me gusta muchísimo Agamben últimamente, trabajo mucho Agamben, trabajo mucho a Quignard, es un novelista, es un escritor que es de fragmentos, un escritor genial, pero que también hace mucha teoría, que me sirve muchísimo. Por ejemplo, compré hace muy poco, estuve en París hace poquito, y compré un libro, el último libro, creo que es el último libro, no estoy segura, pero uno de sus últimos libros que se llama Pensar es morir. Entonces empieza con una anécdota, la segunda anécdota que cuenta, que me parece maravillosa, porque es un hombre de una sabiduría increíble, que conoce muy bien las lenguas clásicas, que conoce latín y griego perfectamente, y que escribió un libro extraordinario, el libro más bello que hay sobre el erotismo, que es El sexo y el espanto. En este libro empieza con una de sus reflexiones es sobre el pensamiento como posibilidad de muerte. Y una de las cosas que cuenta, a mí me pareció increíble, es que cuando Ulises regresa a Ítaca, vestido de mendigo, con la cara pintada de negro, etc., nadie lo reconoce. Llega al palacio, nadie lo reconoce, es un mendigo más que lo pueden echar a patadas. Y su perro Argos, al que ha olvidado, que durante 20 años no ha visto a Odiseo, ¿no?, se levanta y dice Quignard, traducido del griego, pensó, es Ulises, se le acercó y murió. Oh. Ay, me parece maravilloso. Bueno. Una de las frases más divinas que he encontrado en mi vida. Es decir, el perro piensa, es Ulises, se le acerca y muere. Lo esperó 20 años, pero el pensamiento lo mató. Es decir, la llegada de Ulises lo mató, pero claro, pensar que es Ulises lo mató. Me parece maravilloso. Así es. ¿Qué les dirías entonces a estas nuevas escritoras? Mira, yo estoy maravillada de la cantidad de escritoras nuevas que hay. Estuve hace poquito, hace como 2 meses y medio, 2 meses, en Bolivia. Me invitaron para ser la invitada de honor de la Feria de Santa Cruz y participé en un libro de varias escritoras de toda América Latina, de una editorial que se llama Las Mantis, que trabajaron en el segundo centenario de Frankenstein, un libro de cuentos en el que me incluyeron. Todas las escritoras, se llama Carne de mi carne, todas las escritoras son jóvenes, entre 30, 40, 45 años, y yo soy la única vieja. Entonces, cuando presentamos el libro, yo dije, yo no sé qué hago aquí en esta antología. Todos son millennials, premillennials, yo soy paleomillennial. No, y sin embargo estoy ahí. De ninguna manera. Entonces digamos, pero hay una cantidad de escritoras latinoamericanas jóvenes. María José Navia, una chilena interesantísima. En México, Verónica Gerber. Está Luiselli, está Guadalupe Nettel, pero ya son viejas en la cantidad de jóvenes ideas que están saliendo. Me acaban de traer un libro que se llama O Reguero de Hormigas. Es un libro de poesía sobre la sangre, maravilloso. Me dejó verdaderamente boquiabierta. Ahorita te digo cómo se llama. O Verónica Gerber, que trabaja la plástica y la poesía y la narrativa. Es formidable. Yo creo que es una de las más formidables escritoras jóvenes. Yolanda Segura, se llama Yolanda Segura. Sí, es maravillosa. Me encantó. Y también elogio la labor que se hace en Tierra Adentro, que fundó Víctor Sandoval,
que es un pionero en la descentralización de la cultura, que creó casas de cultura en diferentes ciudades de México y que permitió que apareciera tierra adentro, que sea sofisticado y ha sido muy interesante. Y que de ahí salió Yuri Herrera, esta chica, un chico que escribió un libro sobre dientes, que es muy bueno, una poesía sobre dientes. Yo estaba escribiendo mi libro por Beberida sobre dientes, y en el transcurso de mi escritura, que duró 16 años en escribirse, salió el libro de Valeria Luiselli, Historia de mis dientes. Yo me sentí, pues qué barbaridad, ya no voy a poder publicar mi libro. Pero bueno, digamos, creo que es una proliferación de escritoras en toda América. Te digo que estuve en Bolivia y había chicas de Perú, de Argentina, Fernanda García Lao, que ya no es tan joven, pero muy interesante también. O bueno, te digo, me gustó muchísimo María José Navia, que tiene como 36 años. Pero hay jóvenes mucho más jóvenes, como esta chica que tiene, no sé cuántos tiene Yolanda Rivera. Yolanda Segura, no sé. Yolanda Segura. Acá, ahorita lo vamos a ver. Y hay ver. una chica, Giovanna Rivero, que es boliviana, que es muy buena, que estaba ahí también. Y Magela Boduán, que ganó el premio de cuento de García Márquez de Colombia hace 2 años. Ella fue la que me invitó a la feria de Bolivia, ella es boliviana. Y Rosario Barahona, que también es boliviana, muy interesante. No sé, hay mucha gente. Es de Querétaro y nació en 1989. Pues sí, muy joven. Pues Margo, no sabes qué placer, qué honor, qué gusto tenerte en Hablemos Escritoras. Yo creo que este podcast lo tiene que oír todo el mundo. Sí, me lo mandas. Claro que sí. Yo no sé muy bien qué diferencia hay entre podcast y entrevista. Me estuviste explicando, pero no acabé de entender. Un podcast es una conversación. Sí, en una entrevista es más en una entrevista, que el entrevista puede no estudiar a la persona a la que está entrevistando y simplemente hacer una lista de preguntas. Como los periodistas mexicanos. Que nada más hacen, pues son las preguntas bases y algunas otras preguntas. Para hacer un podcast, primero tiene uno que leer la obra del escritor o de la persona, estudiar y hacer entonces ya toda una idea crítica de hacia dónde va uno a llevar la conversación. Muy bien. Y la conversación enriquece muchísimo porque hay muchos ángulos que las escritoras no pueden mostrar en sus obras, y el podcast, precisamente Hablemos Escritoras, es la idea. Es como la genealogía de la obra también. Exacto, y cuáles son sus motivos, cuáles son sus inercias, cuáles son sus preocupaciones y sus temas. Margo, pues me encantaría tenerte otra vez más adelante, sí, cuando saques otro libro más, cuando nos vayas y nos visites a Austin, que sería maravilloso tenerte. Me encantaría ir. Me había invitado Noemí Lindstrom. Claro, ella fue mi directora de disertación doctoral. Bueno, ella me invitó para que fuera yo este febrero a Austin, pero me operaron de un pie. Luego me vino un problema en las cervicales, luego me vino un problema con el estómago. Todo lo fui posponiendo, pero estoy invitada pues junten la invitación. Voy a hablar con Naomi. Háblale con Naomi. Somos ella escribió un texto muy bueno. Sí, lo tengo acá. Ahorita lo tengo acá en mi computadora. Y sí, voy a hablar con Naomi. Yo no sabía que te había invitado. Ella está trabajando, pues, escritura también de literatura judía. Sí. Margo, pues de nuevo, mil gracias. Pues me dio mucho gusto conocerte. Igualmente, y muchas gracias por todo lo que me trajiste. ¿No? Y te dedico mis libros, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Hablemos Escritoras es gracias a la producción de Fernando Macías Jiménez y Camila Torres Castro. Página de internet, Andrea Macías Jiménez. El logo original es de Raúl Bravo Velázquez. Se despide Adriana Pacheco.